Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 15. Bienvenidos a Soria. Imagen de entretiempo, locomotora 141F2224 y una fantástica 333-006, noviembre de 1974. El fin de las vaporosas y el comienzo de las diésel de gran potencia en España. ¡Vamos, que nos vamos! Pues así era la estación de Soria-Cañuelo en el año 1943. Soria-Cañuelo porque esta ciudad tuvo varias estaciones. Al tener varias líneas de distintas compañías, pues había más de una estación en esta ciudad. Soria llegó a ser uno de los nudos ferroviarios secundarios más grandes de España. No fue Miranda de Ebro, no fue Alcázar de San Juan, pero tuvo un cruce de líneas de lo más interesante. Por desgracia, la provincia de Soria fue de las más afectadas por el catastrófico cierre de líneas del 1 de enero de 1985. Una imagen más detallada del edificio de viajeros de esta bonita localidad. Imagen también del año 1943. Un edificio que afortunadamente se sigue conservando y de hecho está proyectada la remodelación de la estación soriana, conservando el edificio histórico. Estación inaugurada en el año 1929. Se encuentra situada en el punto kilométrico 93-900 de la línea férrea de ancho ibérico que une Torralba con Soria, que desgraciadamente es la única línea que funciona, de las muchas que llegó a tener la capital soriana. En imagen, en detalle, el primer andén, el andén principal de la estación. Imagen de la década de los años 50. Hasta el catastrófico cierre de líneas del año 1985, Soria, sobre todo en la época del vapor, tuvo depósito y también, al ser un pequeño nudo ferroviario, había muchos transbordos y muchos viajeros pululaban de un lado para otro. Era un lugar bastante importante en sus tiempos. Sigue el vídeo hasta el final y descubre con Meijo Ferroviario la transición del vapor al diésel que tuvo la capital soriana. Históricamente, la estación de Soria, Cañuelo, fue un nudo ferroviario de cierta importancia en el que se bifurcaban las líneas Torralba-Castejón y Santander-Mediterráneo. Debido a ello, en Soria-Cañuelo se formó un complejo ferroviario que dispuso de bastantes instalaciones, llegando a contar con un depósito de locomotoras y placa giratoria. Sin embargo, en las últimas décadas, sobre todo desde los años 80, ha perdido bastante relevancia y ha perdido muchísimo tráfico. Otra imagen del andén principal de la estación de Soria en el año 1954. Foto de Vicente Garrido Moreno, uno de los históricos fotógrafos ferroviarios. Igual que en el caso de Teruel, a Soria también le ha perjudicado bastante su situación geográfica y la adversa climatología. En este mapa podemos ver en color verde la única línea que sigue operativa, la Torralba-Soria, y en rojo las que fueron cerradas. Había un tramo de Soria a Castejón, cerrado en la década de los 90, y el tramo de Soria a Coscurita, y también
a la zona de Burgos para enlazar con el Santander Mediterráneo. Ambas líneas fueron cerradas el 1 de enero de 1985. Una pena que ni siquiera en los años 90 pudo detenerse el implacable cierre de líneas y, de hecho, Soria llegó a tener un recorte de servicios tal que incluso llegó a haber únicamente 2 Tamagotchis, 2 trenes regionales con Madrid diarios. Y hoy en día la situación no ha cambiado mucho. Una pena. Soria existe. Un ferrocarril digno para Soria, ya. Reapertura de líneas, ya. Alto y claro, para que se me entienda. Y nos vamos con el abundante material a vapor que existió en Soria. Locomotora 230-2064 de Renfe. Imagen de abril de 1965. El depósito soriano, que tenía mucha actividad hasta mediados de los años 60, estaba especializado en locomotoras de vapor de mediana potencia, con locomotoras de 3 o 4 ejes acoplados. Durante mucho tiempo, al ser nudo ferroviario, hacía que los cambios de tracción y transbordos eran bastante numerosos en la estación soriana. Locomotora 240-2318 de Renfe. Imagen del 10 de junio de 1966. Les quedaba muy poco para todas estas locomotoras de 3 o 4 ejes acoplados, ya que Renfe, en torno a ese año 66, 67, 68 como mucho, las dio prácticamente a todas de baja. Locomotoras de la antigua compañía MZA que pasaron a Renfe en el año 1941. Unas locomotoras equipadas con distribución Daber y bomba de alimentación Worthington. En menos de 2 años, estas locomotoras fueron dadas definitivamente de baja. Locomotora 140-2512 de Renfe. Diciembre de 1967. En el depósito soriano se podían ver muchas locomotoras a vapor, sobre todo de este tipo. A estas locomotoras se les conocían como las sorianas porque estaban prácticamente radicadas aquí en Soria. Originalmente pertenecían al ferrocarril Santander Mediterráneo. Estas locomotoras fueron construidas por Babcock & Wilcox entre 1927 y 1929. Cuando pasaron a Renfe, se les llamó máquinas de tipo Consolidation. Locomotoras universales, de las más usuales en el depósito soriano. Servían para dar tracción a los trenes ómnibus, bastante numerosos por entonces, y también los trenes mercantes de esa época. Eran válidas prácticamente para todas las líneas que daban a Soria. También en la estación soriana se solían ver este tipo de locomotoras 030. Aquí vemos a la 0236 de Renfe en septiembre de 1967. La gran mayoría de estas locomotoras servían para maniobras. Raramente hacían servicios de línea. Estaban centradas en el movimiento de los vagones de la estación soriana. Como pone la nota escrita en la foto, esta locomotora es la que se encuentra en un pedestal cerca de la estación de Chamartín. Construida en 1925 por la compañía Babcock & Wilcox para el ferrocarril Santander Mediterráneo. Seguimos con el depósito soriano. Los fotógrafos ferroviarios de la década de los 60 se fijaban más en el depósito que en la propia estación soriana, ya que había cosas muy interesantes para ver. Aquí tenemos esta fantástica locomotora en abril de 1965. Un gran reclamo para los fotógrafos ferroviarios, tanto españoles como extranjeros, era el poder fotografiar locomotoras que tenían ya más de 100 años. Algunas de las locomotoras de los ferrocarriles españoles que se podían ver por entonces fueron fabricadas antes de 1860. España fue, en esa década de los 60 del siglo XX, el país
de Europa Occidental con más locomotoras centenarias en funcionamiento. Además, unas locomotoras que precisamente se dieron de baja poco después, ya que la mayoría de estas locomotoras centenarias, entre 1965 y 1968, fueron dadas de baja. Locomotora 230-2126 de Renfe. Tren ómnibus procedente de Torralba. Imagen del 11 del 10 de 1963. En esta zona de Soria abundaban los trenes de tipo ómnibus, ya que por la situación geográfica de la capital soriana no se veían grandes expresos que se podían ver en los itinerarios principales de Renfe. Aunque Soria era en esos tiempos un pequeño, entre comillas, nudo ferroviario, las líneas que daban a la capital soriana eran de tipo secundario. Según las memorias de Lawrence Marshall en las publicaciones que este gran divulgador ferroviario ha escrito, contaba que en estas líneas secundarias de Renfe prácticamente había solamente 1 o 2 trenes en cada sentido, y era difícil realizar transbordos en esta zona de Soria. En la provincia de Soria se rodaron bastantes imágenes de trenes de la famosa película Doctor Zhivago. Esta imagen tiene una escenografía bastante parecida a la de la película, aunque no he podido confirmar si es un fotograma de esta película. La cuestión es que este es un tren de mercancías entre Castejón y Soria, cuando esta línea todavía tenía vida. Como podemos ver, las locomotoras de esa época ya daban tracción a vagones de tipo J que tenían más capacidad de carga que los viejos vagones unificados de chasis corto. Y nos vamos a una imagen, la más antigua del reportaje. Locomotora número 31 de una de las antiguas compañías ferroviarias antes de Renfe. Aunque muchas locomotoras de las antiguas compañías ferroviarias llevaban sus placas de numeración antiguas incluso en la época de Renfe. De hecho, se podían ver todavía en los 50 y 60 muchas locomotoras con las antiguas matrículas. Además, con los operarios sorianos posando para la ocasión. Magnífica imagen. El ferrocarril con sus máquinas, sus gentes y sus paisajes. En la época más clásica de Soria no solamente había locomotoras a vapor, había también excepciones. Circularon por aquí de los primeros automotores del ferrocarril español. Aquí podemos ver una fantástica foto de un automotor de explosión tipo Zaragoza junto a 2 operarios de la época. Imagen de la década de los años 30, de antes de la Guerra Civil. Una imagen que es un espejismo, porque la dieselización de las líneas sorianas tardó bastante. De hecho, Soria fue uno de los últimos lugares de toda la red española en tener vapor, y llegó relativamente tarde la dieselización. Además, que como veremos en las próximas imágenes, la dieselización no solucionó los problemas que tenía el ferrocarril soriano. Y del blanco y negro nos vamos al color añejo de esta primera fotografía del bloque. Locomotora 030-0236 de Renfe, realizando una maniobra con un coche de viajeros en la estación soriana. Septiembre de 1965. En la estación de Soria, las impresiones de marcha y las maniobras y todo tipo de movimiento de material era muy habitual. Al igual que los inviernos nevados y bastante duros, Soria es una de las zonas, junto con Teruel, más frías de toda España. A diferencia de otras estaciones españolas que en la década de los 60 ya se veían bastante los tractores diésel para realizar maniobras que eran bastante más cómodos y consumían menos combustible, en Soria todavía no se veía nada diésel. Todo, por no decir el 100%, era vapor. El color en el vapor significa sus últimos años.
Locomotora 030-0235 de Renfe, en el depósito de Soria. Imagen del 23 de abril de 1967. Les quedaba ya muy poco a todo este tipo de locomotoras. La dieselización ya estaba en funcionamiento. Uno de los grandes atractivos que tenía la estación soriana es el ser un nudo ferroviario 100% de tracción vapor. Eso atraía bastantes aficionados tanto de España como del extranjero, ya que el resto de los nudos importantes combinaban ya las tres tracciones, tanto vapor, eléctrica como diésel. Locomotora 140-2519 de Renfe, cerca de la estación soriana, con un tren de trabajo. Octubre de 1963. Una de las imágenes en color que tomó el gran Lawrence Marshall. Fantástica imagen. Otra de las locomotoras conocidas como sorianas por los ferroviarios, por su asignación al depósito de Soria y que operaban principalmente en el antiguo Santander Mediterráneo, la línea Calatayud-Ciudad dos Andes. Una línea bastante peculiar, ya que se inauguró en la década de los años 20, estrenando la mejor infraestructura ferroviaria que tuvo la red española. Además, una calidad de infraestructura que durante muchas décadas fue la mejor que tuvo Renfe, ya que fue el primer ferrocarril español con carril soldado o carril continuo, lo que evitaba el traqueteo y permitía mayores velocidades. Además, fue una línea que se construyó sin pasos a nivel. Toda una innovación, pero que no sirvió de mucho, ya que fue una línea que al estar en un lugar con muy poca densidad de población, estaba abocada al fracaso. Locomotora 030-0236 de Renfe, plaqueando en el depósito de Soria, año 1966. Estas locomotoras, apodadas chocolateras por los ferroviarios, eran bastante habituales y se las veía mucho haciendo maniobras en la estación soriana. En la estación de Soria no solamente se veían trenes de tipo ómnibus de viajeros, trenes de viajeros que eran más bien de segundo orden. También se veían trenes mercantes con doble tracción bastante interesantes. Aquí vemos este tren formado por la locomotora 140-2525 y la 240-4010 de Renfe, junio de 1966. Un depósito que estaba algo corto de potencia y las dobles tracciones tenían que utilizarse para mercantes con más peso de lo normal. Las comparaciones son odiosas, pero da mucha pena ver cómo fue Soria con todo tipo de trenes, aunque fueran líneas secundarias, y ver lo que hay ahora, que es la más absoluta desolación. Otra imagen del coqueto depósito de Soria, abril de 1967. Posiblemente estas locomotoras ya estaban dadas de baja, ya que Renfe dio de baja en torno a aquel año las locomotoras de este tipo de rodaje. Soria tuvo, posiblemente, el depósito de tracción vapor más importante dentro de las líneas secundarias, ya que por aquí no circulaba ninguna línea principal, pero era una confluencia de líneas y donde se veía un nudo de vapor de lo más interesante que ha tenido la red ferroviaria española. La dieselización en Soria tuvo contrastes bastante fuertes que recuerdan a la línea Madrid-Barcelona, donde se podía ver cómo daban relevo las locomotoras Diesel 4000 a las míticas bonitas o atómicas. Aquí podemos ver de nuevo la imagen de portada de noviembre de 1974, como una 3000 dando el relevo, una 333, a una locomotora de vapor 141F2224. Soria fue de los últimos depósitos en tener vapor y pasó del vapor al diésel de gran potencia. Un contraste bastante grande.
Además que esta 333, la 006, fue de las primeras 333 que empezaron a rodar por la red de Renfe. La dieselización en Soria fue un fiasco, porque la sustitución del material vapor no mejoró las velocidades, ni tampoco el confort en los viajeros. Aquí vemos a la 321-016 dando tracción al ómnibus Soria-Calatayud en el año 1979. También podemos ver al fondo una locomotora 333. Se adaptaron mejor a las líneas sorianas, las locomotoras Alco, que las 3000, ya que estas últimas tenían un peso por eje bastante elevado. Los viajeros sorianos tuvieron que ir prácticamente los mismos coches de viajeros que se utilizaron en la época de vapor, con unas velocidades que eran prácticamente las mismas. Y después del cerrojazo del 1 de enero de 1985, pues Soria quedó en el desierto más absoluto. La reducción de servicios ferroviarios y el cierre de líneas hizo que el ferrocarril soriano tuviera una dependencia muy grande de los automotores diésel. Aunque Soria tuvo la suerte, entre comillas, de poder ver a los TER de la serie 597 con su segunda vida útil, aquella época donde iban pintados con los colores de regionales. Unos trenes de la serie 597 que duraron poco, porque estos TER ya tenían muchos kilómetros y fueron dados de baja poco tiempo después. Imagen de la primera mitad de la década de los 90. Y con los TER dados de baja, el único material diésel para circular eran los camellos de la serie 593. El 1 de enero de 1985 dejó aislada Soria con la zona de Ariza y también se cerró la línea Santander-Mediterráneo. Y solo quedó útil el tramo Torralba-Soria y en los 90 se cerró el Soria-Castejón. Y en el año 2000, imagen, fecha de esta foto, pues solo se podían ver los camellos de la serie 593. Aquí tenemos la unidad 019 en la estación soriana. Una estación que se utilizó también en los 90 y en los 2000 para desguazar y apartar material, lo que hacía aún más tétrica la situación. Durante muchos años, los únicos trenes, y eran 2 o 3 diarios, que se podían ver, eran los camellos que unían la capital soriana con Madrid, y poco más. Además, un trayecto que era lento, malo, con más de 3 horas de duración. Desde aquí, mi apoyo a la provincia soriana para que esta provincia pueda tener un tren digno y de calidad. Ojalá las administraciones públicas traten a la provincia soriana con respeto. Hay un dato esperanzador y es que en el último año se han vendido miles de abonos gratuitos para ir desde Soria a Madrid. Esto significa que hay viajeros. Lo que pasa es que Renfe no pone los servicios adecuados y de calidad que merecen los sorianos y también la gente del resto de España que quiera visitar esta fantástica ciudad. Última imagen del reportaje. Tamagotchi de la serie 596-025 de Renfe Regionales. La cosa se fue haciendo tan pequeña y el número de viajeros era tan bajo que Renfe llegó a poner durante un tiempo estos simpáticos Tamagotchis. Mis mejores deseos para esta zona de España para que pueda ver el progreso del ferrocarril y que vuelvan a circular muchos trenes por Soria. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.